básico a la ciudadanía en ese frente, en esa trinchera más cercana a todos los puertorriqueños en el área metropolitana y fuera del área metropolitana también, cada vez que padecemos algún tipo de desastre o situación de emergencia. Y ahí está el recogido de basura, ahí está lo que es las guardias municipales, ahí está el ornato y muchas tantas otras cosas que hace el municipio o los municipios y que se les ha añadido responsabilidad adicional. Y ante esta pérdida sustancial de fondos, la Federación de Alcaldes presenta un paquete de 9 medidas, algunas notas nuevas o insistencias de cosas que habrían de presentarse para llegarse dinero a los municipios. Porque entre la congelación o eliminación del dinero por el impuesto al inventario y otras partidas adicionales pudieran perderse otros cerca de 400 millones de dólares. Y los alcaldes que han visto sus arcas cómo han mermado, algunos han sido mucho más conservadores en el gasto, han intentado buscar opciones para llegarse esos dineros, ya sea por los dineros que se recaudan a través del crimen, los que se debieran estar recaudando y no se recaudan, o iniciativas noveles como una que vamos a ver en breves minutos, que tiene que ver con el asunto de los retornos de inversión y retornos de inversión. Y voy para allá ya mismo. Y entre estas medidas se habla del asunto de las pensiones y del Pay As You Go, que se le pasó esa responsabilidad en el 2017 a los alcaldes. Se habla nuevamente de algo ahí que tiene que ver con telecomunicaciones, pero que el alcalde de Camuy y presidente de la federación dice, esto no es lo de los canales de voz, es otra cosa distinta que tiene que ver con los recaudos del crimen. Se habla también acerca de algún tipo de impuesto nuevo. No hay otra manera de verlo. Que pudiera proceder, escuchen bien, de un impuesto o una contribución adicional en el cobro de los marbetes, lo cual golpearía la clase media, la clase trabajadora, golpearía a todo el mundo, pero lo sentiríamos más la clase obrera y trabajadora. Para propósito de, ¿recuerdan cuando ocurrió aquello del malvete, de los 5 pesos del malvete? Que muchos dicen que le costó la elección a Ángel Mato, para propósitos de lo que era o lo que se quería hacer con la ciudad deportiva Roberto Clemente o como se llame ahora. Y en otra vía pudiera también añadirse otra contribución o otra partida más a lo que son los decretos de ley 60, que no siempre o en su mayoría, debo decir y recalcar, y no van a oír esto de en ningún otro sitio, la mayoría de los decretos está en manos de puertorriqueños. No los puertorriqueños que regresan por haber estado X número de años y quieren hacer algún tipo de operación en Puerto Rico, sino lo que se llama las industrias creativas o lo que era la exportación de servicios, como los artistas de música y de otro tipo de recurso artístico que se benefician de esto. Y para ser merecedor de ese decreto que rebaja la cantidad de contribuciones, pues hay que cumplir con ciertas cosas. Y entre ellas, actualmente, por si no lo sabían, hay que pagar una cantidad anualmente que es un tipo de donativo a instituciones sin fines de lucro. Y eso tiene unos filtros y unas fiscalizaciones que no es que se le va a dar chavos a cualquier institución sin fines de lucro. Hay unas que están dispuestas en ley que se escogen anualmente para ser merecedores de ese donativo. Pero se le quiere añadir una partida adicional a los decretos contributivos. Y esto obedece a ciertas cosas que también ha golpeado fiscalmente a los municipios. Y es que cada vez que viene a sentarse algún tipo de industria y hace cualquier acomodo a través del Departamento de Desarrollo Económico, le dicen, pues tú vas a estar exento de las patentes, vas a estar exento de este tipo de contribuciones para que vengas para acá y ponga tu operación aquí.
Y eso pudiera ampliarse ahora con la cuestión de lo que quiere hacer este gobierno con las políticas federales, de lo que se llama el reshoring, que es traer esa manufactura, retraer esa manufactura a jurisdicción de los Estados Unidos, principalmente en Puerto Rico, con todas las gamas de dificultades y retos que pudiera tener por el asunto de la luz, de la infraestructura, de la ubicación y de tantas otras cosas que hemos discutido desde este micrófono y desde esta cámara. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque los municipios dicen, oye, cada vez que tú llegas a acuerdos con una empresa privada, me sigues reduciendo a mí. Ah, bueno, pero es que son operaciones que te van a traer otro tipo de movimiento en tu municipio y tienes que dar de la lapa como el de la pechuga, porque era dinero que tú no tenías antes. Y entonces eso pues se ha ido relegando y se ha ido, ¿verdad? Esa conversación se ha ido posponiendo, por decirlo de cierta forma, y ya los alcaldes que están buscando chavos hasta debajo de las piedras para poder operar, hay municipios. Y ante eso, pues de manera proactiva, la Federación de Alcaldes presenta este tipo de medidas que pudieran convertirse, como digo, en impuestos nuevos, lo cual esta administración le está oyendo como el diablo a la cruz. Y al contrario, porque prometieron alivio. Y prometieron que como son como tú y sufren lo que tú sufres, a pesar de haberse enajenado un poquito de la realidad en muchas instancias, manifestada a 10 meses de gobierno, pues es un poco complicado decirle a la gente ahora que te voy a poner impuestos nuevos, cosas que tú no pagabas antes, porque veníamos a ejecutar con lo que había, porque lo que había era suficiente. Eso nos dijo esta administración, tanto para la primaria como para la elección general. No se moleste conmigo, ahí está el programa de gobierno, ahí están las múltiples expresiones de la gobernadora y de las personas que la favorecieron. Ah, que muchos de ellos ahora están decepcionados y frustrados. Pues mira, eso es un byproduct. Mínimamente por la prioridad que se le han dado a ciertos asuntos sobre otros que estaban en ese programa de gobierno. Y ante la situación que ha existido entre el legislativo y el ejecutivo, pues también se han retrasado quizás cosas que se querían lograr. No obstante, ¿verdad? Por las propias expresiones públicas, pues se complica más la situación a esos efectos. Y los alcaldes no están muy cómodos con la gobernadora tampoco. No lo van a decir porque hay que decir unidad. Pero la realidad es que este último cantazo de la ley que va de camino a Fortaleza, que va a congelar el impuesto al inventario, no le hace bien a los alcaldes. Y así lo dejaron saber en las vistas públicas. Y no le hace bien tampoco a los comercios, y mucho menos al contribuyente. Porque al final del día, este proyecto, el 420, que aprobó la legislatura y que va de camino a ser firmado por la gobernadora, que ha dicho que agradece y acoge con beneplácito a la gobernadora, no va a resolver nada. Va a ser letra muerta. Y les he especificado porque es mínimamente voluntario para que el comerciante se acoja o no. Y si no me acojo, yo sigo pagando por lo que tengo o digo que tengo en ese almacén. Y si voy a traer menos productos por las situaciones que hay en el mercado, o va a ser un inventario menos costoso del que tengo ahora, a cuenta de que yo le voy a pagar a ese alcalde o al CRIM más dinero de lo que me dice la regla que debo pagar. Ah, porque es que si yo quiero contribuir al país, le voy a pagar más. Tenía $300,000 en inventario, ahora tengo 100,000, pero yo le voy a pagar al alcalde por los 300,000 que habría traído. ¿Verdad que no? Nadie va a hacer eso. Y entonces en esa situación política económica se encuentran todos los municipios de Puerto Rico. Y ahorita vamos a hablar con uno de los alcaldes de una de los municipios que es un poco remoto, ¿verdad? Pero están haciendo sus cosas también para, de alguna manera, invertir y que algo llegue después. Y eso se puede hacer de múltiples maneras. Y quizás usted dice, pues mira, esos son los municipios allá y se gastan no sé cuánto en las tomas de posesión y en los festivales y las fiestas patronales. Pero eso trae de alguna manera también inversión y gente de afuera que vayan y visiten los municipios. Y es tanto así que hasta la propia Junta de Supervisión Fiscal ha tenido que avalar ese tipo de mecanismo de inversión para los municipios. Porque no todo es San Juan, Carolina, Guaynabo, Bayamón. Hay muchos municipios más allá y muchas situaciones
apremiante de personas que hay que resolverles porque están en una situación de indefensión. Y a eso se obligaron las administraciones de turno cuando corren y tienen el voto del electorado. Y hay que bregar con esos ejecutivos municipales. Ah, que son muchos, que deberían ser menos, que eso debería reconceptualizarse. Ajá, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Tienes una gente allá afuera que ya están pagando unas cantidades, ya sea por el impuesto del crimen a sus propiedades, ya sea porque tienen negocio, ya sea porque pagan IBU cuando compran. Y ese dinero va o debería ir a sus municipios. Ah, es que el problema, Eddie, es que la fórmula no permite que eso se distribuya equitativamente. Pues mire, ese es el sistema de derecho. Y si los propios alcaldes no manejan esa situación, porque tienes municipios que recaudan mucho. Y les pongo el ejemplo todo el tiempo. El niño símbolo de esto es Cataño. El 90% de la carga que entra a Puerto Rico entra por ese municipio. Y recogen un dinero que tiene que ver con ese almacenamiento. Y esa es la ley. Y es un municipio pequeño. Hay municipios con una población más grande que tienen que darle servicio a más gente. Y como eso no es equitativo, para eso entraba el fondo de equiparación que se eliminó también. Pero sin entrar en el detalle técnico, vemos cómo algunos alcaldes han dicho, pues mira, yo voy a hacer un parque de agua para que la gente venga para acá los fines de semana y consuma aquí. Y el IBU se queda aquí. Yo voy a hacer, yo quiero ese balneario, yo quiero las escuelas, yo quiero ese parque. Y hay propuestas ahí para tirar para arriba. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y uno de los ejemplos de responsabilidad ha sido la propuesta del alcalde de Caguas. Hay que decirlo, no porque sea del partido contrario ni nada. Él vio que una de sus instalaciones deportivas estaba chavá, con J. Y había unos chavos que podían recibirse de FEMA. Pues mire, él se aseguró de que ese dinero llegara. Y viendo lo que está pasando en el deporte, la pelota, el voleibol, el baloncesto, la lucha libre y otros eventos artísticos, dice, yo voy a coger esos chavos, no voy a hacer lo mismo que había, voy a hacer algo mejor para acomodar más gente, para tener más eventos. Tenemos buenos equipos de deporte, pues vamos a proveer para que más gente venga aquí. Y cogió 36 millones de pesos que le dio FEMA por lo que pasó en el huracán María y los va a invertir en ese nuevo coliseo que albergará de 6,000 a 6,500 espectadores. Y ahí está la cancha de baloncesto, ahí está el parque pelota, todo en la misma facilidad, como ocurre en muchas jurisdicciones en Estados Unidos y en el mundo. Porque pues cuando tienes juegos de voleibol, de pelota, de baloncesto, a veces en el mismo fin de semana, pues eso te trae personas allí y el alcalde responsablemente ha identificado que esa actividad deja dinero y que viene gente de los municipios circundantes a eso, como ocurre en la AA, que es una de las inversiones que muchos alcaldes dejan pasar desapercibidas y que pudieran tomar más ventaja de cómo se llenan esos parques de AA un domingo cualquiera cuando está la temporada. No hay que reinventar la rueda. No hay que hacer un Disney, no hay que traer cosas, ¿verdad? Fuera de lo común. Ya hay una fórmula que a ciertos alcaldes les funciona. ¿Por qué no la replicamos? No, porque como esa idea es del otro, yo tengo que tener la mía para que la gente vote por mí. Y entonces es protagonismo en muchas instancias. Y como yo recibo los chavos del CRIM y como ahí estaban otras cosas que no tengo que hacer más nada, pues hay alcaldes que son muy proactivos. Hay otros alcaldes que son más trigger happy, ¿verdad? Y deciden pues irse por la línea del gasto. Y ahí están. Y ahí está el ejemplo de Aguada, ¿verdad? Y ahí está otros tantos ejemplos de los dos partidos, donde han sido comedidos con el gasto en un momento incierto, donde no necesariamente van a recibir lo mismo que reciben siempre. Y para esos propósitos, pues atraes versus gastar. Y esa parte es importante y hay que tener muy, muy presente a la hora de escoger los alcaldes y quién rige los destinos de esos municipios más allá de política. Así que
interesante. Mire, otra de las cosas que se está discutiendo en estos días, son asuntos muy polémicos, más allá de lo del código electoral, que las vistas públicas comienzan hoy y que parece tener el repudio de todas las minorías, las propuestas presentadas por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, para lo que eso pueda servir, porque no necesariamente eso se traduce en los votos necesarios para aprobar o colgar un proyecto. Pero veremos a ver cuánta amplitud pudiera haber para enmendar las propuestas, que son entre 4 o 5 del presidente del Senado. Pero otro de los cambios que está próximo a ocurrir es que el Senado propone a través del proyecto 63 enmendar lo que es la ley de transparencia. ¿Qué es eso? Hace un tiempo, por política pública, el gobierno decidió que iba a poner unos límites a cómo, cuándo y de qué forma habría de responder a pedidos de información de la ciudadanía y de periodistas o medios de prensa. Y lo vendieron como que, pues mira, lo que vamos a hacer es que te vamos a dar unos términos ciertos para proveerte la información. Ya del saque, eso habría creado, porque si yo necesito una información, yo no puedo esperar a la semana que viene para publicarla. Y yo necesito ese documento, que es un documento público que se hizo con dinero público y se puso allí por escrito. Y, ¿verdad? Hay reclamos y hay reclamos. Entonces, una de las cosas que muchas veces se pedía es, pues, si mira, yo voy a publicar ese documento porque tengo una historia relacionada, por favor, facilítamelo de manera digital para yo poderlo imprimir y para poderlo colocar. Eso para cualquier gobierno siempre es molestoso porque tú sabes que viene un golpe detrás y que mínimamente vas a tener que dar una explicación. Pues se determinó legislar en cuanto a eso y se creó esa ley de transparencia, que ahora hay una propuesta para enmendarla y ampliar los términos para presentar la información y garantizarle a las personas y a los periodistas o a los medios de prensa el que se le dé y que tengan un recurso válido en ley para ir al tribunal y decirle, mira, la agencia tal, el municipio tal, el cuerpo legislativo tal no me quiere dar esa información que yo sé que existe. Y es un documento público y yo tengo derecho a eso, bajo la Constitución de los Estados Unidos y bajo la de Puerto Rico. Pues aquí, mediante esta propuesta, se quieren ampliar los términos, el duplicar los términos que tiene una agencia para proveer información que la ciudadanía o los medios de prensa puedan solicitar, como tienen derecho. Porque ya hay una ley de transparencia y la Constitución, a través de la libertad a la información, a la prensa y a toda otra serie de gamas de vertientes de la Constitución, del derecho constitucional, hay derecho a esa información que es pública. Y de hecho se debe colocar en portales y todo, ¿verdad? Cuando ha salido asuntos que tienen que ver con las contrataciones, por eso hay una página del Contralor que uno puede ir y buscar las contrataciones de corporaciones e individuos. Y eso está súper legislado, está súper decidido. Y aquí, pues ya una universidad y uno de los medios de prensa está tronando con que esto es contrario a todas esas luchas que se habían logrado en los tribunales y también a través de legislación, que trajeron sucesos como lo del Cerro Maravilla, que sin haber acudido, si no se hubiese acudido al tribunal para solicitar información, particularmente en la investigación de los fiscales en ese momento, habría mucha información que no se hubiese conocido y ni hubiese redundado en lo que terminó siendo, ¿verdad? Y descubriéndose a través de investigaciones legislativas, particularmente, hay que decirlo. Entonces, a esos efectos, tenemos esa renuencia quizás de entregar información y cómo se entrega la información, y para esos propósitos se supone que con la aprobación de la ley que se habría dado, me parece que fue para el 2017, quizás pueda haber sido un poco antes, porque ya esto se estaba considerando en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, entiendo que no se aprobó y entonces cuando llegó Ricardo Rosselló, ahí se aprobó la ley. Y se designaba que cada agencia, cada cuerpo legislativo, cada dependencia gubernamental debía tener un enlace, un SAR de la información, para propósitos de a quién yo me dirijo si quiero solicitar información de una agencia, cuerpo legislativo o cualquier entidad gubernamental.
Y eso, alegadamente, y según el Centro de Periodismo Investigativo, no se ha estado cumpliendo. Y si no se ha estado cumpliendo en lo poco, mucho menos en lo más, ahora que van a tener más tiempo. Así que ese debate está próximo a pasar. Ya la delegación del Partido Popular, a través de su portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz, ha dicho que le votarán en contra al proyecto, de nuevo, para lo que pueda servir los votos de la minoría en una supermayoría del Partido Nuevo Progresista y siendo un proyecto respaldado o de la autoría del presidente del Senado. Mire, antes de irnos a la pausa, esta situación del Departamento de Justicia, que sigue evaluando una situación muy lamentable que ocurre el pasado sábado, abre a una gama de especulaciones que no es buena para esta administración tampoco. Y se trata de un incidente de violencia doméstica que la administración de Jennifer González Colón va a estar sobre la mira de cómo maneja este asunto del director de la AMA, Luis González, quien alegadamente se vio envuelto en un suceso por el cual fue arrestado el pasado sábado, pero no se han radicado cargos. Y entonces ese manejo es importante porque cuando ocurrió el alegado incidente de la senadora Rodríguez Bebe con el licenciado Mercader y cuando ocurrieron los eventos también del secretario de la Gobernación con la actual directora de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, también hubo un manejo particular. Y entonces, ¿qué se va a hacer ante esto? Hay unas expresiones de Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos, de que no habrá tolerancia y que nadie está por encima de la ley. Pero han pasado 4 días. Y entonces eso empieza a levantar cierta sospecha de cómo se manejan los asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, como todos los martes, la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. ¿Cómo pasaste ese fin de semana? Fíjate, bastante tranquilo, no hubo mucha actividad. Parece que había mucha gente fuera de Puerto Rico. Estaban todos en el concierto de Marco Antonio Solís. Ah, eso es, imagínate. Yo estuve allí, estuvo lleno. ¿Verdad? Sí, No, estuvo buenísimo, un fíjate, concierto espectacular. Se me pasó. Es gran amigo de mi gran amigo, así que no, yo pensaba que era para noviembre más tarde y no es más, las taquillas las comenzaron a vender el 13 de junio de 10 de la mañana y al 10 y 5 yo había comprado las mías. Claro. Mira para allá. Qué bien, saludos. Oye, culminó la gira allí con ese. Sí, culminó ahí. Un concierto espectacular que duró cerca de 2 horas y media y él estuvo cantando desde que comenzó hasta que acabó. Sin breaks. Sí, se bajó al final. Fue el Choli. Por fin, buena música del Choli. No vamos a decir más nada. No, era solamente una opinión. Este asunto de los municipios y particularmente, no sé si querías reaccionar, estas medidas que pudieran convertirse en nuevos impuestos, está complicado. Porque si vamos a dar alivio, que fue bajo el pregón que corrió la gobernadora y la administración del Partido Nuevo Progresista y más ejecución para que salieran las cosas, las 9 propuestas estas que habría de presentar la Federación de Alcaldes, evidentemente es para hacerse llegar dinero que no necesariamente existe. Entonces eso coloca en una posición complicada a la administración que ya ha tenido los aumentos de luz, que ¿verdad? Han vivido ciertas circunstancias que agrava la vida diaria del puertorriqueño. Mira, la situación de los municipios y cómo se están afectando sus arcas básicamente es un tema que lo venimos escuchando hace muchísimo tiempo. Parte de las promesas de lo que hizo la gobernadora en campaña era la situación del impuesto, frenar lo que es el impuesto al inventario. Yo pienso que los municipios tienen que comenzar a actuar ya para ver de qué manera ellos mismos van aumentando lo que son sus ingresos. Ahora mismo, te doy un ejemplo de esto. El crimen. Hay muchas, y en Gurabo pasa, y te lo digo porque yo vivo allí, hay muchas propiedades que se construyen sin permisos de uso, hay muchas propiedades que no aparecen inscritas en el CRIM, y se debería, si empezamos por ejemplo con esa dependencia, sería una buena iniciativa para comenzar a producir más ingresos a los municipios, retasar las propiedades, hacer un censo de cuántas propiedades existen en los municipios. Ya por ahí sería un aumento en lo que son los ingresos de los municipios, pero los municipios tienen que moverse. Y fíjate que aunque es dinero nuevo, es gente que no está cumpliendo con su responsabilidad de acuerdo con la ley. En vez de hacer pagar más a los que sí cumplen, que es lo que usualmente paga. Exactamente. Y esto yo no estoy hablando de aumentar el crimen. No quiero que se me interprete lo que estoy diciendo. La retasación pudiera ir por ahí, pero sí. Bueno, lo que pasa es que también es una realidad. No podemos tener
yo todo el tiempo hago escrituras de compraventa. Ujú. Y muchas personas vienen y me dicen, licenciada, esa casa vale $60,000. ¿De dónde salió ese precio? Ujú. Esa propiedad fue tasada, porque sabemos que tenemos exenciones en el CRIM dependiendo del valor de la propiedad. Si la persona tiene, si es su primera residencia, también tiene unos beneficios. Ahí hay un asunto que lo trae ayer Gaby Hernández, el alcalde de Camuy, que hay muchas propiedades que no necesariamente constituyen esa primera vivienda y que se utiliza Exactamente. como mecanismo de inversión. Y eso es contrario a la ley. Claro que es contrario a la ley y se utiliza también como subterfugio para no pagar el CRIM. Hay muchas personas que no viven la propiedad y la tienen inscrita en el CRIM como si fuera su primera residencia porque tiene unos beneficios. O sea, no es, como te dije, no quiero que se malinterprete que la licenciada vino a Nación Z hoy a que suban el CRIM. No, es que hay una realidad en Puerto Rico. Hay muchas propiedades que no están inscritas en el CRIM. Hay muchas propiedades que no se están valorizando de la forma en que se tiene que valorizar. Sí. O sea, no es simplemente que cuando llega una compraventa, por ejemplo, a la oficina, yo dar por cierto que la propiedad que se me está vendiendo allí cuesta $45,000, porque muchas veces el abogado ni la ve. Entonces, sí, claro que sí, porque es que yo no voy allí. Yo recibo a las personas, recibo la documentación de lo que es la propiedad. Hay chanchullo en la documentación porque debe acompañarse de cierta información que valorice. Lo que pasa es que a nosotros los notarios no se nos exige que dentro de la compraventa la propiedad esté tasada. Muchas veces son precios estipulados. Tú y yo estamos de acuerdo en que esa propiedad vale $100,000, pero yo accedí a vendértela en $50,000. Y ante el CRIM, ¿qué representa eso? Una disminución en lo que es el pago. Así que yo pienso que los municipios deben moverse a ejemplos como lo que te acabo de dar del CRIM, a tratar de subir esa finanza, de subir esas arcas. Pero es que al final la facultad de hacerlo es del CRIM, no del municipio. Ese es el problema quizás que hay grande, porque hay mucha, y este tema yo lo he traído, la contribución del CRIM, del Centro de Recaudaciones e Impuestos Municipales. A mí no me gusta usar los acrónimos, pero bueno, ya todo el mundo sabe lo que es el CRIM, a diferencia de otros acrónimos. Es una hipoteca tácita sobre la propiedad. Miren, que te pudieran ejecutar la propiedad si tú no pagas el CRIM. La puedes perder. ¿Eso pasa? No pasa tanto como lo son las ejecuciones de hipoteca de los bancos. Los procesos de ejecución de hipoteca en tus bancos hay gente que debe miles de dólares en son CRIM. mucho más técnicos y rapiditos de lo que el CRIM se mueve, pero sí, después de X cantidad de deuda, la propiedad podría pasar a ser básicamente parte del gobierno, porque pagar el CRIM no es una invitación a un ciudadano, es una obligación de por vida. Dos de las cosas que se están contemplando es una partida en los malbetes de $10 y otra de estipular o establecer cierta cantidad, disponer para cierta cantidad en los decretos contributivos de ley 60 y que por ahí pudiera recibir un dinero los alcaldes. Eso es un impuesto nuevo, a todas luces. Son ambos, son impuestos nuevos, aumentar lo que... ¿Te acuerdas lo que pasó con los 5 pesos del malvete de Clemente, verdad? Sí. Le costó, muchos dicen, la candidatura a Ángel Mato. Pero, como te estaba diciendo, hay que buscar formas de poder subir esa finanza, subir el malvete en este país, $10 adicionales. Es para la gente que trabaja y se mueve. Exactamente. Es complicado. Porque pues mucha gente dice, pues lo de la ley 60, esos son ricos de afuera, que a pesar de que hay más decretos de la gente de aquí que exporta servicios, pero bueno, esa cantaleta la llevo yo hace algún tiempo. Mira, un poco también el otro asunto que traje para poder cubrir todo es el de cambio en lo que es el proyecto 63, de cambio a la ley de transparencia gubernamental, para ampliar los términos en que las dependencias gubernamentales o los cuerpos legislativos entregan esa información solicitada a través del mecanismo que existe, y de no solicitarse, pues hay unos términos donde se puede acudir al tribunal para solicitarla. Y aquí se están ampliando esos términos, cosa que ya ha salido la clínica de la Universidad Interamericana y el Centro de Periodismo Investigativo a decir que eso es una afrenta contra el derecho constitucional de acceso a la información. Mira, eso, primero que todo, yo lo cogería con pinza, las personas que se están oponiendo hasta el momento, porque eso es un proyecto que te toma Rivera Schatz, y la prensa pues nunca ha sido, siempre ha estado en contra de él, así que sí hay que cogerlo con... O sea, que ya del saque, por ser una propuesta de Tomás Rivera Schatz, ya está demonizada, es lo que me estás diciendo. Para la prensa sí. Okay. Para la prensa siempre va a ser así. Yeah. Pero yo no pienso que se esté limitando el acceso. Limitar el acceso es una palabra, yo creo que demasiado abarcadora y muy, muy, muy encajonada a lo que se está tratando tal vez de hacer. Okay. Lo que se está tratando de hacer, a mi entender, es que se está pidiendo que la persona dé su nombre, y
cierta información para poder solicitar la información. No se está limitando a que la persona sea periodista y lo que se está ampliando es un término. Aquí también hay que ver cuál es la cantidad de información que se pide, cuál es la cantidad de documentos que se solicita, la cantidad de personas que hacen estos requerimientos. Así que no es una situación que tú vas allí automáticamente y tú pides 200 documentos y en 5 minutos te los van a dar. No, o sea, no se está. Limitar es tal vez de alguna manera privar. No, a mi entender no se está privando. A mi entender se está dando un término adicional del que ya existía, porque término existe. Si yo pido las contrataciones públicas que se hacen en agencia X, para no particularizar ninguna, ¿verdad? Y tú me lo das en un papel escrito y no en un spreadsheet. O sea, yo lo quiero en un Excel para yo poderlo publicar y tenerlo más accesible. O sea, ¿cómo te digo? Es irrazonable esa exigencia del medio que lo pida. Lo que pasa es que la forma en que te lo dan no te lo limita. Tú tienes una preferencia en cómo te van a dar la información. Claro, ellos te la están dando. Claro. Del saque te la están dando. Si tú la quieres en CD, PDF, en el formato que sea, pues ya es una preferencia de la forma en que tú quieres recibir esa información. Pero si de ellos disponen que te la van a dar documentada, tampoco eso delimita el acceso, porque tienes acceso a la información. Es que hay furores, ¿verdad? Donde de alguna manera, pues, por ejemplo, la semana pasada, el tema era las escoltas. Ese tema, pues, se acabó de limitar las escoltas, a pesar de que hay una vista en la Cámara para atender los dos proyectos. Son por moda. Sí, por eso te digo, el furor de la semana, el sabor de la semana es ese. Si yo no tengo ese acceso al documento que estoy pidiendo ante una confidencia, ante algo que pase en la agencia, ¿verdad? Y sigue pasando el tiempo y ahora tú vas a tener 30 días en vez de 15 o 20 o 40, lo que sea, y se duplica el término en cual me puedes proveer la información, pues yo mato, viéndolo desde el punto de vista del jefe de agencia, yo mato el asunto y dejo que pase el tiempo y la gente se olvida. Y la gente tiene memoria corta para ciertas instancias. Ya sabemos lo que era y no lo pudiste probar porque no tienes el documento. Cuando regresemos de la pausa, quiero que me reacciones en cuanto a eso y cuanto al código electoral, que las vistas comienzan hoy. Hay una oposición de todas las minorías, pero al final del día no cuentan con los votos para aprobar o colgar nada. Si el PNP quiere aprobarlo tal cual está propuesto, así se queda. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Te desempeñas en la práctica privada. Sí. Alguien que quiera contratar tus servicios, ¿a qué te dedicas también? Importante. Bueno, pues somos abogados civilistas, Okay. y tengo que hacer la salvedad que soy abogada civilista y no soy aburrida, porque los abogados civilistas en este país tenemos un sello de que somos abogados aburridos porque no practicamos las reglas nuevas no permiten. Mira. Para el teléfono de la oficina 787-326-2964 o 787-675-1263. Ese es mi celular, pero ese teléfono es casi público en esa oficina. Después de uno ser el candidato, ¿verdad? Bueno, después de uno ser el candidato, después de que existen las ATH móvil, después de todas esas cosas, ya el teléfono del abogado es básicamente público. Pero esos son los dos números de contacto de la oficina. Mira, estábamos hablando del asunto del proyecto de la transparencia de los documentos gubernamentales. Ahorita vengo con el legislador que le radicaron querella ética ayer y está grabado en video la falta que alegadamente comete, así que ahorita vengo con eso, no se vaya nadie. Estamos hablando de la ley de transparencia, sí. La ampliación de términos ante el furor de las noticias que se mueren, ¿verdad? Y cuando el medio necesita esa información y que pudiera utilizarse o mal utilizarse, no por la administración de turno, por otra que venga más adelante cuando quiere ocultar información. Eso pudiera darse, licenciada. Lo que pasa es que, como te estaba diciendo ahorita, ellos lo que están es ampliando un término que ya existe. Uh-huh. La persona que realmente tiene interés en conseguir X documento, X información, no importa que sean 20, 30 días, le añadan 10 días más, va a darle continuidad a su solicitud. Pero es el timing en cuando tengo acceso a la información para publicarla. Y parecería que le estás dando oportunidad a que alguien esconda algo o no lo provea o utilice todo el límite de tiempo a ver si la noticia se muere. Bueno, pero es de nuevo, no porque sea esta administración sin adjudicarle maldad, es que puede ser una más adelante, ¿verdad? Porque se legisla no pensando quién está en el poder en el momento, ¿verdad? Y quién pudiera mal utilizar el derecho, como lo hemos visto también. Sí, pero es que yo me mantengo en la misma posición de que lo que se está regulando es un tiempo adicional porque el tiempo ya existe. O sea, yo no puedo ir ahora mismo como ciudadana a X oficina
presentarme allí y decir, yo necesito que tú me consigas para antes del mediodía estos 5 expedientes sobre contrato. Claro. Yo tengo que ir allí, primero que todo decir quién yo soy, porque no puedo llegar y decir que mi nombre es Casper. O sea, Claro. yo tengo que presentarme, hacer una solicitud correspondiente y ellos me dejarán saber en qué cantidad de tiempo me van a tener esa información disponible. El asunto que también se requiera de que se le deje saber al titular de la agencia o del cuerpo legislativo que hay alguien pidiendo esa información. Como... Tienes que notificarle, o sea, yo voy a pedir los contratos de esa agencia. Y porque los pedí yo, tal vez me van a poner trabas. Hay que decirle, no que te pongan trabas, pero nada más alertar a que ya viene un golpe por ahí. Porque le estás dejando saber al secretario de la agencia, al presidente del cuerpo legislativo que sea, y hay otra instancia, al director ejecutivo, me imagino, de las corporaciones públicas, que hay alguien pidiendo esa información y que quien está pidiendo esa información es fulana o fulana de tal. Lo que pasa es que la información tampoco se puede pedir de manera anónima. Eso se puede utilizar también de manera... Por eso, pero entonces, ¿cómo se pide la información de manera anónima? No te digo que sea anónima, pero ¿por qué estás proveyendo una oportunidad para contrarrestar quizás la información que habrá de publicarse o de cualquier bochinche que pueda salir de ese documento? Porque yo no lo pido nada más para saber. O sea, si hay alguien que está pidiendo información, usualmente es por ahí humea, como dicen en el campo, ¿verdad? Hay algún algo tipo viene. Claro. No es para decir, mira qué bien lo está haciendo, tú sabes, porque si no, pues no pedían nada. Bueno, pero es que es lo mismo. O sea, siempre hay que dar la información de quién es la persona que lo solicita. No podemos partir de la premisa que porque X persona pida la información, tal vez se van a levantar banderas rojas de que tenemos que manipular esto para que esto no llegue a tal lugar o tal vez no llegue a la prensa. A mí en la campaña me sacaron mi contrato en el Senado. Yo quisiera saber quién lo solicitó. ¿Eso es ilegal? No, porque son documentos públicos. Entonces, pues. Ok. Y el portal del Senado entiendo que tiene toda la información también tiene disponible. también tienes todo acceso. Hacer una exactamente, solicitud formal. también tienes todo ese tipo de acceso. Y la contratación gubernamental además está ante el Contralor, porque claro que sí. El Contralor hay un problema claro también. Que sí. Que para mí, como te dije, ese proyecto pues obviamente es un proyecto de Tommy, va a crear controversia desde que las personas pues saben quién es la persona que lo está proponiendo. Las cosas siempre se tienen que evaluar, tampoco digo que no se evalúan, siempre se tienen que evaluar, pero de lo que he visto del proyecto, lo que se le está añadiendo es un tiempo adicional, un término que ya existe. La persona que somete una solicitud para pedir información, para pedir documentación y no se le dé, se le ponga algún tipo de traba, la ley te establece un término y tú ves que ese término corre o la agencia tal vez te dice, dame 10 días más, dame 5 días más, tú vas a hacer la gestión, los documentos no están listos. Antes de esto se podía acudir al tribunal directamente y decir, estas personas no me quieren dar la información o la información en el formato que yo quiero. Exactamente. Pero eso se retrasa porque hay que agotar el término entonces. Hay que agotar los términos, pero el recurso al tribunal siempre está ahí. Y como te dije, lo que se está añadiendo es un término y es un término, yo entiendo que de 20 días adicionales. Duplicando el término. Por eso. De 20 a 40. Pero nada. Pero está ahí. Y el día 50 va a llegar, claro. para ir al tribunal. Diré, licenciada, también están pues, contemplando los cambios el Código Electoral. Ahí está un junte ahí, liderado por el candidato del Partido Popular, con Victoria Ciudadana y con Proyecto Dignidad. Y ya salió el Pipi y dijo, eso no es ninguna alianza, la alianza es la de nosotros. Y tanto que criticaron el término alianza, que era una mogolle, qué sé yo, qué más, dice Juan Dalmau. ¿Cuánto esto pudiera proliferar políticamente? Porque vuelvo y parto de la premisa de que no tienen los votos suficientes para derrotar, ni enmendar, ni modificar nada, porque el PNP tiene la cantidad de votos necesarios para proponer y descargar o aprobar o colgar lo que sea, y ya ha quedado demostrado. Entonces, en pro del derecho al voto y de la manera que las personas accesan a eso, ¿qué debería pasar con esa oposición que existe de todas las minorías frente a lo que propone el PNP? Mira, que hay varios asuntos. Primero que todo, el hecho de que el PNP tenga todos los votos para pasar X o Y proyecto no es la primera vez que pasa en este país, porque bajo Alejandro García Padilla, bajo el gobierno de Sila María Calderón, también pasó. Pienso que Dalmau lleva demasiado tiempo peleando la definición de la palabra alianza, pero tampoco he escuchado propuestas de su parte. No he escuchado propuestas de ninguno de los partidos de la minoría, excepto el proyecto que está ante la contemplación, que es lo de la enmienda al Código Electoral.
Lo que trae esa enmienda como base básicamente es el contar el voto adelantado que se cuente antes. Yo no veo, Pero no se divulgue. yo no veo nada de malo en eso. Al contrario, eso adelantaría los trabajos de la comisión, que en las elecciones generales eso allí está de loco por lo que representa el evento. Así que Hay dos cosas que yo creo, hay dos asuntos dentro de esa propuesta que van a ser sumamente controversiales y ahí es donde yo creo que quizás haya que hacer alguna modificación por lo que te están reclamando, no porque, ¿verdad?, puedas pasarlo o no. El hecho de terminar con el correo certificado para el proceso de envío de las papeletas y el otro era el que tenía que ver, me parece que, con el balance en los procesos de cuándo se detiene un proceso o no, de acuerdo a la participación de partidos distintos que exista. Me explico, para todos los propósitos, cada vez que hay un proceso, ya sea de conteo, recuento, escrutinio, la inicialización de las papeletas, pero particularmente en los procesos de conteo y de escrutinio, o de recuento y escrutinio, donde se supone que hayan dos partidos mínimamente. Una de las cosas que se está trayendo es que si se levanta la del de un partido, el proceso se sigue, así sea un solo partido. Eso pudiera dar al traste con el balance electoral que se requiere y que mantiene a la población confiada en que, como yo sé que hay un representante mío ahí, pues yo no me voy para la calle a formar revoluces y a insultar gente. lo que pasa es que el hecho de que haya representantes de cada partido en las diferentes etapas del proceso electoral es una responsabilidad del partido. O sea, por ejemplo, cogemos un partido de la minoría, ese partido es el que tiene la responsabilidad de mandar un representante suyo a donde quiera que se requiera dentro de las etapas del proceso. Si el partido no logró conseguir tal vez la cantidad de personas funcionarios suficientes para mandar como representación, eso no debe detener un proceso electoral de conteo y demás. Así que yo pienso que eso es una responsabilidad exclusiva de cada partido, el conseguir la gente que los represente, a las personas, a los funcionarios que los representen en las etapas de lo que es una elección, conteo, lo que son las iniciaciones de las papeletas que me acabas de decir, lo que es el escrutinio. Esa responsabilidad es inherente. Porque hay que tener un resultado rápido. Claro que sí. Gracias, licenciado, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Les prometí. Y antes de irme, este fin de semana hay que arrancar todo el mundo para Gurabo. Ajá, ¿qué hay allí? Tenemos la edición número 33 del Festival del Mapellé y se pasa súper bien. Pues mira, ahí hay Así una que espero verlos alternativa por para el allí. fin de semana. Les prometí la información del legislador que se presenta la querella. La información que tengo es que se presentó ayer y obedece a las razones de las manifestaciones frente a Fortaleza. Y cuando regresemos de la pausa, ya en Unimás y en las plataformas digitales, así como en la emisora nacional de la salsa, hablaremos acerca de la alegada querella presentada contra el senador independiente Eliezer Molina por su interacción con la policía en las últimas manifestaciones, que ha quedado grabada, y hay que ver si eso incide sobre la conducta de el legislador y qué pudiera hacer de esto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En la línea telefónica hablamos con el representante Ramón Torres Cruz, que se le había perdido el camino para acá. Buenos días, bienvenido, representante. Buenos días, Eddie, a ti y a todas las personas que nos escuchan esta madrugada tan hermosa. Estas tiernas horas de la mañana, correcto. Se me había perdido el camino, pero ya lo encontré nuevamente, así que esperamos seguir aquí contigo. Representante, la semana pasada se destacó por un tema que un poco se ha perdido en estos días, pero me parece que se va a mantener vivo, y me refiero al tema de la remoción de escoltas por una resolución que su señoría habría presentado, que parecía que había sido derrotada, pero no fue tan derrotada porque parece que se va a traer a una vista pública el próximo viernes, según tengo entendido, junto con el proyecto 752 del Senado, que habla sobre exfuncionarios convictos particularmente y la remoción de privilegios para esas personas. Y al parecer ha habido una renuencia en la Cámara de Representantes y desde Fortaleza con darle paso a esta situación luego de que el superintendente ya de la policía habría dicho que de acuerdo a el ordenamiento legal, sus asesores le habían recomendado que no se removerían las de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. ¿Por dónde va este asunto? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué habrá de discutirse en esa vista pública
el próximo viernes, según está pactada, tengo entendido. Bueno, hay dos dimensiones sobre lo que mencionaste. La dimensión legislativa, que es la que se va a estar discutiendo el jueves a las 9 de la mañana en la el jueves, Comisión no el de viernes. Seguridad Ok, Pública. ya. Ahí se va a estar discutiendo el proyecto 752 del Senado y se va a estar discutiendo la resolución conjunta 188, que es la que yo radico en la Cámara. Ambas dirigidas, la del Senado es para eliminar las escoltas completamente a los exfuncionarios, a los exgobernadores. Okay. La segunda dirigida directamente a la señora Wanda Vázquez. Ahí está citado el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, y bueno, estamos esperando los memorandos explicativos que ellos deben estar sometiendo para ver cuál es su posición. No debe cambiar a la que en el 2021 se radicó, ¿verdad?, el proyecto de la Cámara 9 en aquel momento, que era la eliminación completa, que fue aprobado en Senado y en Cámara, y el gobernador Pierluisi lo vetó. En aquel momento Justicia y el DCP, la policía todavía estaba dentro del Departamento de Seguridad Pública, estuvieron de acuerdo en que se eliminó, o no estuvieron de acuerdo, dijeron pues que la legislatura hizo lo que tenía que hacer y que ellos lo iban a avalar, ¿verdad? Entonces la segunda dimensión de esa situación es la judicial. Hay un pleito radicado la semana pasada en el Tribunal de Carolina, en donde le solicito a la policía que me entregue el informe que utilizaron para negar la remoción de estas escoltas, alegando que tiene que haber una legislación. Yo entiendo que no tiene que haber legislación, que el superintendente tiene discreción total. Sencillo, la ley de la policía dice que el superintendente le dará escolta a los exfuncionarios y te remite a una orden general. Esa orden general, quien lo único puede enmendarla, cambiarla, derogarla o hacer una nueva es el superintendente, y entonces allí es que habla del gobernador. Cuando el presidente de la Cámara la semana pasada dice que esto es una prerrogativa, una discreción de la gobernadora versus una prerrogativa legislativa. Bueno, lo que pasa es que es una prerrogativa de la gobernadora eliminar las escoltas a Wanda Vázquez, que es un tema. El otro tema es eliminar las escoltas a todos los exgobernadores. Pero en cuanto a la señora Wanda Vázquez, es una prerrogativa de la gobernadora por dos razones. Número uno, la señora Wanda Vázquez no es exgobernadora. Ese término está reservado para los que fueron electos y los que cumplieron 4 años en el puesto. Ninguna de las dos Wanda Vázquez lo cumple, ninguno de esos dos requisitos. Y número dos, ese término, esas escoltas están reservadas por discreción del superintendente. Así que en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, con una orden ejecutiva le dio una directriz directa al superintendente en aquel momento, Pedro Toledo, para que le quitara las escoltas a todos los exgobernadores. En aquel caso sabemos que terminó el Tribunal Supremo con la decisión que todo el mundo conoce. Pero en aquel momento la decisión lo que dijo fue que había que darle el debido proceso a los exgobernadores. No entra a definir si es o no es un privilegio. Entra que el derecho adquirido que ya tuvieron para que le notificaran era lo correcto. Y en este caso, la gobernadora puede hacer exactamente lo mismo. Pero la prerrogativa, Ramón, la prerrogativa del legislador es amplia. Y si bien el Estado de Derecho es que es discreción del gobernador o del superintendente, el legislador puede cambiar eso. Un poco nos decía Tomás Rivera Chats aquí el pasado viernes, es tan amplia que puede residenciar a un gobernador y puede comenzar el residenciamiento de un gobernador. Totalmente, pero el proceso legislativo es lento y eso es lo que nos tienen el día de hoy aquí. Si hubiese utilizado la prerrogativa de la gobernadora hace mes y medio, cuando esta señora se declara culpable, ya estuviéramos sin escolta y este tema sería un non-tema, no estaríamos hablando de esto. Y el legislador, por supuesto, que podría entonces legislar también para hacerlo prospectivo. Pero en este momento, la tardanza, fíjate que no estoy diciendo que es el hecho de que tenga escolta todavía, la tardanza de que esta señora tenga escolta es responsabilidad exclusiva del superintendente y de la gobernadora. A esos efectos, no hay un happy medium aquí de decir personas convictas, exfuncionarios convictos. Siempre puede haber la potencialidad de una amenaza real que tenga que ser comprobada y ahí se le provee la escolta. Pero no pudiéramos tirar la raya para que no se vayan a afectar, ¿verdad?, privilegios de exgobernadores. Decir, pues mira, aquel que sea convicto y ya, y nos libramos de eso. Mira, y es parte de lo que dice el proyecto de ley 752 del Senado. Habla de personas convictas y siempre deja la puerta abierta, que eso yo creo que es bien importante, a exfuncionarios y exgobernadores que tengan amenazas reales y que sean corroboradas por la policía, que finalmente es el trabajo de la policía, corroborar amenazas e investigarlas, que permite que
que reducidamente puedan tener un tipo de escolta. Inclusive esa escolta podría ser completa, no reducida, si la amenaza es real. Inclusive no lo habla, pero podría hablarse, podría enmendarse para tener una disposición que hable de exgobernadores que tengan hijos menores de edad, que los hijos menores de edad no tienen razón ni culpa de las decisiones de sus padres. Ujú. Yo creo que inclusive ahí uno tiene que ser más laxo, pensando en que la gobernadora actual tiene unos bebés que cuando ella sea exgobernadora todavía van a ser menores de edad, pensando en que el próximo que venga pudiera tener hijos menores de edad también. Correcto. Así que pues todo está ahí sobre la mesa y yo creo que no es absurdo pensar que la circunstancia de vida, por darte un ejemplo, de la exgobernadora Cilia María Calderón, no es la misma circunstancia de vida que la de Pierluisi, por utilizar la exgobernadora o la de Alejandro, por supuesto, ¿verdad? En el sentido de sus circunstancias, de con quién viven, cómo viven, cuáles son sus hijos, dónde Por eso, están más allá de sus entrar circunstancias de a vida. analizar la ley 2, la ley 75, la ley 65, de si es exgobernadora o no, ya no a nadie le queda duda de que es una persona convicta a punto de ser sentenciada. Entonces, sería una vergüenza para el país, y lo llevo diciendo toda esta semana, que la llevaran a la cárcel también si es que la hacen cumplir cárcel o cualquier otro tipo de restricción, así sea domiciliaria, que tenga sus escoltas afuera esperando a que cumpla la sentencia, ¿o no? Por supuesto, y ya es una vergüenza no solamente para el país, sino para esos agentes y para esos supervisores que estando en un servicio especial de velar a una persona, tienen que estar velando a una persona que es convicta y la tienen que estar llevando al tribunal, tienen que estarla llevando a su cita con el oficial presentencia, y ciertamente pues ni hablar de lo que acabas de mencionar, de que el país entonces está pagando con nuestras contribuciones, con nuestros taxes que pagamos todos los días cuando pagamos el IBU, cuando compramos pan, cuando hacemos todo, pues, y cada abril 15, una escolta que ciertamente es para una persona que se declaró culpable de un proceso federal, de procesos electorales de la ley de la ley electoral federal. Y fíjate que si no lo hace por el beneficio del país, ni por el beneficio del Partido Nuevo Progresista, que fue quien la llevó a la elección, hágalo por el beneficio de la sentencia, porque no ha demostrado humildad ni contrición de ningún tipo, y lo que está creando es una animosidad que entonces sí se pudiera ver en una situación de amenaza de que alguien por molestia y por esa falta de humildad, vuelvo y recalco, vaya a cometer algún tipo de situación lamentable. Y no estoy haciendo el llamado a que eso pase, vamos. Y no, ciertamente, das en un tema importante. O sea, la persona actualmente, si la gobernadora no tiene la discreción y no quiere hacerlo, si la legislatura tiene la potestad y estamos en el camino más largo porque no se pudo descargar y estamos en el proceso legislativo, Claro. pues mire, la persona puede llamar con una llamada, no tiene ni siquiera que coger un papel y escribir y decirle, mire, superintendente, yo no quiero escolta, llévese a esa gente y póngalos a trabajar en Claro, otra cosa. cualquier derecho es renunciable. Y todavía la dama, la señora Wanda Vázquez no acepta ¿verdad? su error o su situación de vida en donde la llevó a estar en esta situación tan complicada y no le hace no le hace ni siquiera una pizca de bien al país renunciando a la escolta. Está complicado. Mira, aquí se da una situación particular e interesante con este junte o esta nueva alianza para propósitos de lo que es el Código Electoral. Su señoría fue, ¿verdad?, comisionado electoral en tiempos muy álidos y hubo hasta un bochinchito entre usted y el representante Connie Varela, que presidía la Comisión de Reforma del Código, y entre el mismo Partido Popular no se pudieron poner de acuerdo. Esa es la realidad y ahí está la historia. No obstante, ahora, ante estas propuestas del Partido Nuevo Progresista, que se traerá hoy a discusión en el Senado y en la Cámara, han tomado una ruta distinta, pero también se habrán de presentar y dialogar. Al final del día, Ramón, hay los votos suficientes para aprobar lo que quiera el Partido Nuevo Progresista, por más que se unan todos los partidos. Pero esto, a nivel político, ha cimentado también la figura de Pablo José Hernández como liderando ese esfuerzo y también la laceración indirecta que provee para la alianza del PIB y Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Coincide? Totalmente. Quiero aclarar, ¿verdad?, que no fue una situación que tuve con Connie. Connie es un gran amigo y un compañero ahora. Sí, después. No fue por el código, fue por el código, fue un error de agenda que yo apunté la fecha para que le proveyeras la propuesta. Me acuerdo perfectamente.
no se proveyó, pero eso fue una situación que se arregló. Ya Connie y yo somos grandes amigos y buenos compañeros. Mira, importante eso es lo que están mencionando. No se puede utilizar la palabra junte porque esa palabra parece que está patentizada para el PIB y Juan Dalmau pues salió por ahí en la prensa molestándose porque eso no es un junte. Eso no es un junte, ¿verdad? Y hay que tener, se puede chismar. La realidad es que este grupo de trabajo que se ha formado con los distintos partidos, lo que trata de llevar es el mensaje correcto. Mira, aquí las enmiendas al Código Electoral actuales principalmente lo que quiere trabajar es con el voto por correo. Esas son las enmiendas principales. Las demás, hay unas que son buenas, no voy a entrar y no voy a dar de ser tan mequino de decir que todas son malas. Por ejemplo, te voy a dar una que es buena, de 13 oficinas de juntas de inscripción de permanente a 40. Yo creo que eso es un avance, un trabajo excelente. Pero aquí hay situaciones que deberíamos estar trabajando. Una de ellas los horarios no es malo tampoco. No, por supuesto que no, pero en vez de estar trabajando con eso, la legislatura deberíamos estar trabajando con el financiamiento de las máquinas de votación. Eso es prioridad A1 en la Comisión Estatal de Elecciones ahora mismo. Número 2, me parece que aquí hay un tercer participante en toda esta situación que nadie ha hablado, nadie ha traído y que nadie ha contabilizado, y es el correo. Aquí se pretende bajar el voto por correo a 55 años, que según como está ahora mismo, el universo de personas que pueden solicitar el voto por correo son casi de 900,000 personas. Si los hagan a 55 pasa del millón. Entonces aquí estamos hablando de que le vamos a dar una directriz a una agencia que no controlamos porque eso lo controla el gobierno federal y le estamos diciendo, bueno, pues tú vas a tener que estar disponible para llevar 1 millón de sobres de papeleta y tienen el poder, la cantidad de empleados suficiente, pueden manejar este tipo de cantidad de Qué bueno que trae eso, porque ayer se torna la discusión con un buenos días de Tomás Rivera Chats de si hay la capacidad para proveer los funcionarios, un poco atado a otra de las enmiendas o propuestas que se trae acerca del balance electoral, que esa sí a mí me preocupa mucho porque eso es lo que ha prevenido de que mucha gente ¿verdad? Y haya, como ha pasado en otros sitios en Latinoamérica, hayan situaciones lamentables, ¿verdad? Porque al final del día yo sé que en todos los procesos, por ley hasta ahora, va a haber un representante que piense como yo en esos procesos. Y ahora al eliminar ese requisito de que tenga que haber al menos 2 partidos en cada proceso que se lleve, particularmente los de recuento y escrutinio, pudiera proveer para que esa confiabilidad que hay en el sistema se corrompa. Y me parece que eso va a tener que ser objeto de una mejor mirada porque pudiera incidir, no en el Partido Nuevo Progresista, más adelante, ¿verdad? Quien sea, si eso se mantiene, quien esté en el poder, porque hoy es el Partido Nuevo Progresista, pero mañana pudiera ser el PIB, mañana pudiera ser el Partido Popular, mañana pudiera ser Proyecto Dignidad o Movimiento Victoria Ciudadana o cualquier otro que pudiera venir. Entonces no se legisla para la situación de una sola persona o de un gobernante o de un partido. Se gobierna a futuro por el beneficio del país y por la confiabilidad en los procesos electorales. Y a eso que acabas de mencionar, hay que añadir, a ese análisis que yo no le añadiría, solamente le añadiría que en ese proceso de desconfianza que existe, de fiscalización esa desconfianza cruzada, es buena. Esa desconfianza es buena porque esa desconfianza genera una fiscalización cruzada en donde el trabajo lo estamos haciendo 2 personas de ideologías distintas, entonces vamos a hacer un trabajo más puro, más limpio. Pero esa fiscalización que va atada a una contratación de un empleado, no la controlamos nosotros, la controla la Junta de Control Fiscal, que es ya es un tercero fuera de todo esto que está esperando a ver cómo esa legislación va a afectar económicamente al país y tiene la potestad y el poder de decir, no, esto no me gusta y te la dejo sin efecto de salida, ¿verdad? Y te la corta. Pero eso que dice Tomás Rivera Chats de que el Partido Popular tiene dificultad para conseguir los funcionarios de colegio, ¿es correcto? No, ciertamente eso es una expresión política que va atada al hecho de decir que pues somos mejores, somos más, ganamos, barrimos, y eso es una expresión política que así mismo se toma como una expresión política. El Partido Popular siempre ha tenido sus funcionarios y los va a tener, y si eso sucediera, vamos a tener los funcionarios para esa fiscalización cruzada que es necesaria. Representante, ¿cuán duro pudiera ser un golpe donde se contemple inclusive impuestos nuevos para satisfacer las arcas municipales? ¿Cuán probable es que eso ocurra con estas 9 medidas que se apresta a presentar la Federación de Alcaldes?
Mira, primero que todo es un golpe al bolsillo del ciudadano que no es necesario ni bienvenido en este momento cuando ha subido la luz, ha subido el café, ha subido la leche, ha subido un montón de otras cosas. 10 pesos a los Y malbetes, por menos que eso, mire lo que le pasó a Ángel Mato. precisamente, entonces a eso voy, es un golpe político a su partido, porque ciertamente aquí se hizo campaña de la voz de la propia gobernadora diciendo que no iba a subir no había a poner ningún impuesto adicional, y pues ciertamente la gente no lo ve como impuesto, la gente lo que lo ve es que te está subiendo algo, y al subir algo rápido lo ven como que están tocándole el bolsillo al ciudadano. Así que no le veo progreso. Ya trataron de tomarnos el pelo a los legisladores con aquella propuesta de dentro del código municipal, que entonces le subía el impuesto posiblemente a las canales líneas de voz, telefónicas, los canales de voz. Así que estaremos muy pendientes y estaremos leyendo cada punto y coma para que eso no nos vuelva a suceder. Ciertamente los municipios ofrecen un servicio que, ¿verdad?, es insustituible y tiene sus situaciones, y le han caído entre el fondo de equiparación ahora esto de la eliminación más adelante del impuesto al inventario y tantas otras cosas donde han pedido ingresos para llevar a cabo su función. Entonces, al final del día, ustedes, por muy at large que sea, muy por acumulación que sea, responden también a las necesidades de los diversos municipios y de los alcaldes, particularmente, que enfrentan sus situaciones municipales. Y ahí está el alcalde de Aguada, ahí está el alcalde de Caguas, ahí está el alcalde de Bayamón, el alcalde de Cataño, el alcalde de Carolina y quizás el de San Juan, que hayan sido un poco más responsables, quizás, pudiéramos decir. Bueno, lo que pasa es que si se puede llamar un poco más responsable, hay que contextualizarlo a las circunstancias de cada municipio, ¿verdad? Hay municipios que están mejores económicamente que otros por razones distintas, ¿verdad? Que podemos analizarlo en un programa completo aparte. Okay. Pero la realidad es una. Aquí hay que dividir los municipios entre los que están bien económicamente y los que no están bien económicamente. Esos que no están bien económicamente, que son más que los que sí están bien económicamente, hay que ser creativos y no se pueden ver como fincas aparte. Cada uno de los municipios que sí están bien económicamente tienen que trabajar para ayudar a eso, y hay que darle el marco legal para esto. Mira, yo tengo una legislación que viabiliza el que los municipios se asocien en cooperativas para contratar con el gobierno central. Los consorcios se han hecho y no ha funcionado. Pero lo que pasa es que en aquel momento los consorcios esos consorcios que se han hecho no tienen el marco legal necesario para hacerlo correctamente, número uno, y número dos, que el gobierno central se obligue a contratarlo a los municipios y pasar el dinero. En mi experiencia, un alcalde ha salido bien y los otros han salido robados. Lo que pasa, sí, porque el que tiene el control, ¿verdad? El que Ajá. tiene el ecosistema, si se puede llamar de una manera así, de la maquinaria. El muñequito montado, el que tiene todo claro. eso, el muñequito montado, pues sale mejor. Pero es porque el dinero no es dirigido desde el gobierno central. Pero en el caso de la legislación que presenté, permite y obliga al gobierno central a contratar el desganche de Luma con los municipios, a pasar el dinero de las canchas de baloncesto y los parques de pelota, que el Departamento de Recreación y Deportes tiene que los balnearios que están allí muertos de la risa, y los municipios podrían sacarle dinero. Pero ciertamente, si no se da ese marco legal, los municipios están huérfanos de todo esto, porque están a expensas de la buena fe de quien quiera contratar con ellos, o de la buena fe de quien tenga la maquinaria y el muñequito montado para poder hacer el trabajo. Pero en esta coyuntura, los alcaldes de los dos partidos ya dijeron: no podemos contar con los legisladores, a pesar de que ellos corren y deberían tenernos a nosotros en cuenta porque se deben a nosotros, y la fortaleza parece que no los está defendiendo mucho, inclusive a los alcaldes federados. ¿Se jaltaron y por eso es que están presentando sus propias propuestas, representante? Bueno, puede ser puede ser que sí, que eso sea correcto lo que están mencionando. De ambos partidos. De ambos partidos, y correctamente hay que nosotros los legisladores, que somos figuras políticas, tenemos que estar pendientes a lo que la figura política del municipio, las necesidades, porque al final del día, cuando vamos a la calle a buscar el voto, quien tiene la estructura política para defender esos votos allá abajo y digo abajo en el sentido de que a cada municipio, ¿verdad? Son los alcaldes. O sea, eso es una realidad innegable que no solamente nos pasa en el Partido Popular, sino que en el PNP, y eso puede costar votos al final del día en una elección. Los legisladores necesitan de los alcaldes para ganar.
Así sea por acumulación. Por supuesto, no solamente de los alcaldes, de los presidentes municipales que no son alcaldes, porque son los que manejan y los que mantienen esa estructura política que al final del día son la que nos se traduce a votos, que es lo que nos lleva a donde estamos. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes y estar consultando todo el tiempo esas posibles medidas Claro. Que puedan afectar a los municipios. Mira, el municipio es una figura, yo creo que es la figura hasta más importante del gobierno, porque es la figura más cercana al ciudadano, es el que se encarga de las situaciones simples, como un bache, como un boquete en la calle, que el gobierno central no tiene tiempo ni recursos para resolverlo, pero afectan directamente la calidad de vida del ciudadano. Claro. Representante, un poquito se quita el sombrero de representante, pero no mucho, de legislador, y póngase el de abogado. La inmunidad parlamentaria, ¿hasta dónde cobija al legislador? ¿Qué puede hacer y qué no? ¿Qué puede hacer un funcionario o un ciudadano privado, debo decir, versus un legislador? Y lo voy a llevar a una situación específica, en una manifestación. Yo le puedo gritar cabro grande a un policía en medio de una manifestación y que eso no tenga consecuencias ante la legislatura. Bueno, moralmente yo no lo haría y ciertamente el que lo haga pues está errado. Sé cuál es la situación particular. La inmunidad parlamentaria está resuelta que es dentro del Parlamento, dentro del floor de las cámaras legislativas y se extiende. ¿Esa inmunidad se extiende a las palabras con riña contra un oficial del orden público? No, por supuesto que no. O sea, todos los derechos, ningún derecho es absoluto y se extiende esa inmunidad parlamentaria a las comisiones. Y esa inmunidad parlamentaria está basada en el hecho de que allí en la discusión se puede caldear la situación. Yo puedo decir lo que yo entienda, pero tampoco puedo faltar el respeto. O sea, moralmente yo no puedo levantarme en el hemiciclo y acusar personalmente a un compañero de algo que no es cierto, número uno, o número dos, de faltarle el respeto a él o a su familia, ¿verdad? Con palabras de riña, porque eso podría provocar algo más adelante. Habiendo dicho eso, en una manifestación, no eso está más protegido que quizás en una, si me detiene un policía y yo le digo 4 cosas siendo legislador mientras me da el boleto. ¿Hay una más protegida que la otra? ¿Un insulto más protegido que el otro? No creo que un insulto nunca esté bien protegido ni nunca esté bien visto. Le utilicé la expresión palabras con riña. Obviamente sí, sabe lo que significa eso. Es una de las excepciones a la libertad de expresión, ¿o no? Y es una de las excepciones y está altamente definido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora, si eso va a llegar ante el hemiciclo del cuerpo legislativo para que sea sancionado, pues eso va a depender del cuerpo. Estamos hablando del caso, y vamos a hablarlo con nombre y apellido, para particularizarlo. Es el caso de Eliezer Molina, eso le corresponderá a los compañeros del Senado hacerlo. Si fuese en la Cámara, pues yo te diría, no te voy a comentar porque estoy seguro que llegaría a la Cámara y en algún momento yo voy a tener que emitir mi voto. ¿Es una conducta que queremos de nuestros legisladores? No, por supuesto que no. Este país está hartamente necesitando modelos a seguir. Por eso que estamos como estamos en muchas cosas. Y yo puedo ser fuerte en el verbo, bien fuerte en mis discusiones, pero nunca llegar a la falta de respeto y mucho menos a los policías. Mira, gracias, representante. La policía, los que son policías, son la única persona que cuando suena un disparo corren para encima del sonido. Nosotros todo el mundo coge para afuera. Ellos corren para adentro. Así que gracias, representante. Un abrazo. Bueno, continuamos. Regresamos en breve. En la línea telefónica, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, don Gregorio Matías. Buenos días, senador. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Eddie. Dios te bendiga y bendiga a todos los radioescuchas y a todos los que nos van a escuchar en las redes sociales. Senador, van a estar ocupaditos estos días. Hay mucha cosa pasando en la Casa de las Leyes, ya casi a un mes de concluir lo que va a ser la segunda sesión ordinaria. Hay discusión sobre el Código Electoral, hay discusión sobre la Ley de Transparencia Gubernamental y parece que hay un asunto por ahí de un legislador que habrán de presentar una querella o que presentaron ya una querella contra él por participar de manera insultante quizás de una manifestación. Bueno, el Senado de Puerto Rico ha estado trabajando, a diferencia del cuatrenio pasado. El Senado ha estado la gente bien pendiente a nuestras acciones y entiendo que sí, ya hay una querella ética contra uno de los compañeros por unas acciones que realizó. ¿Cómo toma usted esas acciones que han quedado grabadas en video contra miembros de la policía, cuerpo de la cual usted todavía es parte, tengo entendido?
Eso es así, sigo siendo teniente de la policía y debido a que nosotros tendremos que evaluarlo, no puedo hacer ningún comentario porque no quiero que nadie utilice mis comentarios aquí ni en ningún otro lugar para que pida mi inhibición, así que lo vamos a atender. Respetando los derechos de cada uno de los compañeros, pero asimismo respetando y que se tiene que respetar el Código de Ética del Senado de Puerto Rico. ¿La inmunidad parlamentaria cubre quizás ese tipo de expresión en una manifestación? Yo entiendo de que bajo ninguna circunstancia, ninguna inmunidad que podamos tener nos lleva a creernos que podamos nosotros insultar a cualquier funcionario público, nosotros ofenderlo, nosotros incitar a situaciones. Eso no nos cubre la inmunidad parlamentaria. O sea, bajo ninguna circunstancia, ningún senador puede llegar a ningún lugar y tratar de imponerse por la situación que representa. Y nosotros en todo momento, debido más a senadores en específico que tienen un conocimiento o tienen que la gente los conoce donde quiera que van, se puedan tratar de imponer a otros porque son senadores. Eso no se puede permitir y hay que evaluar todo lo que sucedió en los hechos que se mencionarán en la querella, pero no, bajo ninguna circunstancia una inmunidad nos da derecho a nosotros a creernos más que nadie. Nosotros tenemos que respetar y esa inmunidad se refiere a esos debates fuertes que puedan haber siempre y cuando no sean ofensivos, ni humillantes, ni faltando de respeto a otro compañero, ni a personas en específico. Ante la frustración que existe por el sistema energético y todo esto, ¿estamos ante quizás una situación como la del verano del 19, senador? Yo creo que no hay esos elementos. Yo creo que el verano del 19 fue una realidad o una situación que jamás va a pasar en Puerto Rico. La gobernadora está haciendo todo lo necesario para que las cosas funcionen. Aquí tenemos un sistema que la gobernadora y cada uno de nosotros queremos que Luma se vaya. Lo que sucede es que hay un proceso para seguir. Nosotros somos una isla de ley y orden y en muchas ocasiones pues escuchamos a nuestros adversarios diciendo yo lo haría mañana. La realidad es que ellos saben que no, ellos saben que hay un contrato, que ese contrato a la hora de que nosotros logremos sacar a Luma hay un periodo de transición que nosotros no podemos por presiones, por tratar de solamente guiarnos por la fuerza o por lo que quieran hacer algunos medios en presiones hacia nosotros, tomar unas decisiones que le cuesten al pueblo. Yo te repito, yo estoy más que seguro que la gobernadora está decidida a sacar a Luma, igual que todos nosotros. Lo que sucede es que hay un proceso que hay que seguir y en muchas ocasiones, pues por hacer las cosas, por tratar de agradar en el momento, lo que hacemos es que metemos al país o a la isla en muchos problemas, como ha pasado en diferentes situaciones, que se toman decisiones por el calor del momento y después se dan cuenta que es una decisión errónea. Incluso pudiéramos pensar que hasta ese contrato se tomó en un momento dado por salir del paso, por tratar de complacer un sector que estaba súper molesto por lo que estaba pasando en Puerto Rico y mira en el problema que estamos metidos. Pero pudiéramos conceder de que hay algún grado de frustración e indignación de los propios PNP por lo que se les prometió en la campaña, senador. Lo que sucede con esto, y la gente tiene que tener clara, y en muchas ocasiones pues ya auguran super triunfo o grandes derrotas, sin saber que la gobernadora será juzgada por 4 años de gobierno, no por 9 meses ni por 10. Aquí nosotros tenemos ejemplos de gobernadores que los primeros años fueron bien difíciles y podemos ponerte el caso de Pedro Rosselló en el 93. Aquello fue algo que la gente pensaba que bajo ninguna circunstancia Rosselló podría levantarse de aquel principio de su gobernación, y vemos que el gobernador logró volver a repetir en las siguientes elecciones porque enderezó, porque hay situaciones que hay que ir llevándolas, hay situaciones que cuando uno está enderezando, cuando algo no está bien y tú lo estás enderezando, pues hay gente que le molesta, hay gente que se desespera. Yo, igual que cualquier persona del pueblo, pues nos está pasando la situación con Luma, pero yo entiendo que la gobernadora está haciendo que se iba a enderezar todo. lo que era las ejecutorias de otro gobernador del PNP. Independientemente, la gobernadora vino y eso el pueblo lo avaló. ¿Se ha enderezado algo de eso? ¿Algo de que estaba haciendo mal Pierluisi? La gobernadora está construyendo ese camino para enderezar lo que ella entendió y le dijo al pueblo que iba a enderezar. Así que lo que tenemos que darnos cuenta es que cualquiera que pretenda que la gobernadora en 9 meses o en 10 meses cumpla todo lo que prometió para un cuatrenio, pues una persona que es un politiquero, es una persona que no ha leído la historia, es una persona que no ha estado pendiente que en Puerto Rico, que es una isla de ley y orden, las cosas no se pueden hacer a la bravuconería. Hay que utilizar el sistema que tenemos
para que en Puerto Rico, si nosotros de un sopletón cogemos cualquier contrato, lo rompemos, lo ignoramos, no lo honramos, va a ser una isla que nadie va a querer invertir, porque se van a dar cuenta entonces que uno no tiene que convencer al gobierno, uno no tiene que convencer a los que la gente votan por ellos, sino que tiene que convencer los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no están a favor de lo que se haga, pues está fracasado. Y una isla que no tenga la seguridad de poder respetar sus contratos, pues vamos en mal camino. Pero eso no fue lo que se dijo en la campaña. Por eso le pregunto si puede conceder de que hay un grado de indignación y frustración dentro del mismo PNP, senador. Y te repito lo mismo. ¿Sí o no? Te puse el ejemplo, del primer cuatrenio de Pedro Rosselló, que hay una molestia porque tienen que haber unos cambios. De los mismos PNP. De los mismos PNP y poderse ver de todas personas. Lo que sucede con esto es que Jennifer González no será juzgada por los primeros 10 meses, sino por su cuatrenio. Yo estoy seguro que la gobernadora hará todo lo necesario, igual que nosotros, para cumplirle al pueblo todas las promesas que se le hicieron en campaña de parte del Partido Nuevo Progresista. Y repito, todo el que quiera que todo pase en los primeros 10 meses se nota que es un politiquero y no es una persona que está pensando con la realidad de nuestra isla. No obstante, desde el Senado se han llevado a cabo otros tipos de procesos, otro tipo de propuestas que no necesariamente son las que la gobernadora ha propuesto, senador, y tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que me hable de eso, porque me parece que hay un poco más de oído en tierra, y así mismo lo ha dicho el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, para propósitos de estar en sintonía con esa ciudadanía que está allá afuera esperando ese cambio que se les prometió. Esto es Nación Z con licenciado Eddie López. Vamos dialogando con el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, el senador Gregorio Matías. Senador, nos quedamos discutiendo el hecho de que parece haber más oído en tierra en el Senado que los proyectos que han llegado de la administración desde Fortaleza en varias vertientes, y una de ellas fue ese famoso proyecto 752 de las escoltas a funcionarios o a exfuncionarios y exfuncionarias convictos o convictas, que parece haber tomado otra ruta en la Cámara de Representantes. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso, habiendo sido usted también parte del componente de Ley y Orden en Puerto Rico por tantos años? Como siempre digo, mis compañeros en la Cámara, yo respeto mucho cada uno de ellos, cada uno de los que está allí está sentado porque el pueblo los eligió y tomarán las decisiones que ellos entiendan. En el caso de nosotros en el Senado de Puerto Rico, estamos comprometidos a cumplir con el plan de gobierno que se le ofreció al pueblo. Cada vez que haya una medida que no esté contemplada en el plan de gobierno, nosotros la evaluaremos. Cuando no estemos de acuerdo a algo, vamos a alzar nuestra voz, porque nosotros somos representativos del pueblo. Claro. Independientemente en muchas ocasiones, pues solamente por votar por la insignia, se votan por proyectos que luego nos cuestan, que luego pues nos damos cuenta que fue un error, y eso es lo que ha establecido el presidente del Senado. ¿Hay una percepción de que la Cámara o la gobernadora está protegiendo a Wanda Vázquez y por eso no se las quitan de inmediato, senador? No creo que sea ese el caso. Lo que sucede es que nosotros pues actuamos en un momento dado, nosotros tenemos allí a José Luis, que fue el pasado presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y varios de nosotros que ya habíamos pasado por un proyecto similar y tal vez teníamos un conocimiento y unas investigaciones. Correcto, y ahora pues los compañeros ellos van a llevarlo a vista y ellos tomarán las decisiones. Yo creo que también para nosotros tratar de esforzar lo que pueda hacer la Cámara, pero pues no está, eso no es mi norte. Nosotros cumplimos como nuestro deber, ahora vamos a que la Cámara evalúe el proceso y ellos tomarán su decisión, pero no me gusta, ni antes ni ahora, y espero que en el futuro, no me gusta tratar de dictarle qué tienen que hacer mis compañeros en la Cámara. Pero fíjese, yo parto de unas expresiones de Tomás Rivera Chats el día que se aprobó el 752 allí de manera unánime, vuelvo y recalco, donde decía, no sé qué trato le va a dar la Cámara, no sé si la gobernadora vaya a firmarlo. Y eso ya como que levantó, por lo menos a mí me levantó bandera de que no necesariamente había ya eso estado conversado y planchado, habiendo sido aprobado de manera unánime por descarga, inclusive me parece que fue, si no me equivoco, y respectivo, ¿verdad? Se aprobó. Entonces ya había dudas si la Cámara habría de acogerlo tal cual o si la gobernadora iba a firmarlo, porque lo dijo el propio presidente del Senado.
Por eso yo creo que las expresiones del presidente son cónsonos con lo que yo te acabo de decir, cuando él dice no sé lo que va a hacer la Cámara y no sé lo que va a hacer la gobernadora, y en esas palabras te está diciendo, yo no controlo la Cámara y yo no decido por la gobernadora, es lo que te estaba diciendo. Nosotros tomamos una decisión. La percepción de que no necesariamente ni la Cámara ni la gobernadora está, ¿verdad?, protegiendo a la exgobernadora Vázquez. Yo no creo que estén protegiendo a Wanda Vázquez. Yo creo que ellos están haciendo uso del poder que tienen como electos de tomar una decisión por el proyecto cual sea. Y lo que pasa con esto es, en muchas ocasiones, pues yo he dicho esto y creo que lo dije contigo, lo he dicho en el pasado, que muchas veces pues los portavoces o personas del partido pues se quieren hacer eco de comentarios que hay y después no saben lo que dijeron. Yo te digo, yo respeto la decisión que vaya a tomar la Cámara. Ya nosotros votamos por un proyecto porque entendíamos que era lo mejor para Puerto Rico y lo mejor para esa visión que tiene el pueblo de nosotros. Ahora la Cámara tomará su decisión en el momento que ellos entiendan correcto. No voy a tratar de esforzar lo que está haciendo la Cámara en ese proyecto y en cualquier otro. Nosotros estudiamos los proyectos, nosotros hacemos vistas públicas, nosotros los aprobamos o los derrotamos y la Cámara tiene el deber de hacer su trabajo en el momento que ellos entiendan que es preciso. No obstante, senador, se trata de una funcionaria convicta esperando sentencia. Pues independientemente de eso, en mi caso te puedo decir, yo voté a favor del proyecto, ahora le corresponde a los compañeros de la Cámara tomar su decisión, y la decisión que tomen está avalada por que cada uno de los que está allí sentados, menos los del PIB, menos varios representantes del PIB que están allí porque nosotros les regalamos las posiciones, los demás están allí porque un pueblo eligió por ellos. Pues cuando ellos vayan a tomar su decisión, les regalaron porque el código electoral que ellos hablan como que es el código peor que hay, que Tomás Rivera Chá abusó, tenemos que hacerle al pueblo que nos escucha, tenemos que hablar que ese código electoral que están llorando ahora populares, lo de Proyecto Dignidad, los independentistas, los independientes están llorando, fue el código electoral que logró que Proyecto Dignidad, un partido que no tenía funcionarios, lograra 2 escaños en la legislatura. Ese código electoral que hizo Tomás Rivera Chá, que para los efectos de algunos es lo peor, logró que la mayoría fuera popular el cuatrienio pasado. Ese código electoral que para la gente fue algo que ha destruido la democracia en Puerto Rico, logró que Victoria Ciudadana tuviera 4 funcionarios en la legislatura, y ese código electoral que la gente dice que se hizo a favor del PNP, logró que Pablo José fuera el comisionado residente. Ahí vemos que esto es politiquero. Cada vez que se hace una enmienda, se hace por el bien y el beneficio del pueblo, buscar mayor participación de la gente, pero como politiquear, como cuando no hay tema y quieren demostrar que el gobierno va por el peor camino, ahora se quejan. La pregunta es, el que hizo el código electoral, o los que hicieron, fue el PNP, y se logró todo lo que te acabo de decir por la minoría. ¿Fue un código para el PNP? Cuando ellos lograron tantas cosas que no hubieran podido lograr si no hubiera sido con ese código. Ahí nos damos cuenta que muchas veces el político pues hace honor a lo que la gente dice, que todas las palabras que utilice es para politiquear. Y ahora mismo este nuevo código, esta enmienda al código, va a ser para nosotros lograr mayor participación. Y en un código también, bajo la presidencia de Tomás Rivera Chá, esa minoría logró todo lo que te acabo de mencionar. Las propuestas de este nuevo junteo, esta nueva alianza de los otros 3 partidos de minoría, ¿se va a tomar en cuenta en la discusión de lo que ustedes habrán de contemplar y aprobar, senador? Es que yo creo que cualquiera de estas personas, los perdedores suelen hacer eso, los perdedores se juntan para ver cómo pueden ganar el que ganó. Así que no es de extrañar que veamos algunos funcionarios o incluso ¿se les va a tomar en cuenta o no? Es la pregunta. Bueno, es que lo que pasa es que cuando yo veo esos llamados juntes, fue como cuando pasó en las elecciones pasadas, que dijeron que hay un junte, que si hay que temblar y los barrimos. Tenemos gobernación, tenemos la legislatura, la mayoría, así que lo que sucede es que el pueblo compara y se da cuenta que cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Agradecido, senador. Tenga muy buen día. Dios te bendiga. Bueno, senador Gregorio Matías, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico. Regresamos en breve y surgen 2 eventos. Les dije que venía de camino, se lo llevo diciendo desde la semana pasada, eventos importantes en lo que es la disputa por la salida de Luma, la situación con New Fortress. Y ayer se dieron 2 eventos muy particulares, uno que viene ya desde el fin de semana, y es que se presenta por la representación legal
una moción donde se deja al manifiesto abiertamente la mala fe y las manos sucias. Recuerden que les lleve hablando de esa doctrina legal para los procesos de contratación y para los procesos de reclamo de incumplimiento de contratos. Y Luma reclama las manos sucias y la mala fe de esta administración, de este gobierno, no solamente por las expresiones públicas de la gobernadora, sino también de su gabinete, en particular Ersal de la Energía, la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica también, y los dirigentes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y deja varias cosas claras, fundamentadas en testimonios y documentos de la propia administración, donde dicen ellos no quieren resolver nada. La línea es sacarnos del camino y ese ha sido su norte desde que llegaron. Miren si es así, que era la promesa de campaña. Y aquí el bienestar del pueblo de Puerto Rico no es el norte de esta administración, es sacar a Luma a como dé lugar. Y establecen ciertas manifestaciones públicas de inclusive la gobernadora para dar por terminado el contrato a como dé lugar. Y esta parte es importante porque, como les hemos sostenido, hay muchas instancias donde el propio gobierno en esta administración no ha cumplido. No hay estados auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica y no les han enviado el dinero de las cuentas operativas o se los han enviado parcialmente. Y hay otras representaciones que se han hecho inclusive en el tribunal. Todo eso va al final a llegar a un tribunal y les van a decir, mire, sí, en efecto, esta gente también estaban incumpliendo y levantando un reclamo del incumplimiento o del alegado incumplimiento de ustedes, que al final del día obedece a razones fiscales y financieras. Y la directora de la Comisión de Practicaje se cogió su cantazo también del Tribunal Federal. Esto es Nación Z con el licenciado Eloy López. Y les decía hace unos minutos que también la directora de la Comisión de Practicaje, la oficina esa que nadie sabía que existía, que es quien hace el modelaje y quien se encarga de que luego de haber hecho las certificaciones fuera de Puerto Rico para cómo discurren las embarcaciones en la bahía de San Juan, pues se cumpla eso. Y el Tribunal Federal, a través de la juez Silvia Carreño Col, le dijo a esa oficina, tienes que estar más pendiente, tienes que seguir tu ley. Desestimó el caso porque se llegó a un acuerdo donde se habrá de modelar el asunto de la barcaza con mayor capacidad, el tipo de embarcación de remolcador que tiene que llegarse, pero le metieron caliente a Neco o Ñeco, como se llama la señora, que es la directora de esta comisión, y le dijo, usted permitió que esto se saliera de control por sobreseer y no hacer cumplir su ley. Esto no puede volver a pasar y es su responsabilidad. Y esa es una oficina del gobierno de esta administración de Jennifer González. Le dije que siguen lloviendo los golpes por la situación de energía, porque si alguien está padeciendo y nos aumentan la factura por no tener el gas y no tener las plantas generatrices como deben estar corriendo de manera más económica, es por esta situación. Y esta señora se fue de vacaciones y no estaba en su puesto. Y nos lo dijo el director de la Autoridad de Puertos hace unas semanas. Por hechos y dichos de esta administración, estamos enfrentando estas dificultades que las pagamos usted y yo en la factura. En la línea telefónica, con nosotros, el alcalde del municipio de Moca, don Efraín Franco Barreto. Barreto, buenos días, alcalde, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Qué bueno, teníamos pactado hablar con usted la semana pasada por unas eventualidades que ocurrieron en el fin de semana en el municipio y muy a propósito con la conversación que estamos teniendo en estos días, alcalde, por razón de que los municipios están en una situación de casi insolvencia económica causada por ciertas políticas, ¿verdad? Y que han estado intentando buscar dinero hasta debajo de las piedras para no, ¿verdad? No lujos y no privilegios, sino para atender a las poblaciones a las que se juramentaron obligar. En el caso de Moca, ¿cómo se ha manejado esta situación que tiene que ver
con las finanzas municipales, cuán comedido se ha sido, qué movimientos ha tenido que hacer su señoría a cargo del municipio. Pues mira, en Moca es un municipio que cuando entramos tenía un déficit de 3.2 millones de dólares, ¿verdad? Wow. Hemos estado trabajando día a día, ¿verdad? En un pueblo que prácticamente por 24 años carreteras en deterioro, facilidades deportivas, todo el equipo dentro de obras públicas prácticamente roto, facilidades en deterioro. Hemos estado haciendo un montón de recortes, ¿verdad? Tanto recortes como las mismas fiestas patronales Uh-huh. que este año no se llevaron a cabo. Ahora este servidor decidió comprar equipo en vez de hacer las fiestas patronales, ¿verdad? Pensando primero en el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente, de tener equipo, cualquier evento atmosférico, cualquier evento de catástrofe que pueda darse, ¿verdad? Hemos estado trabajando día a día, recortando, moviendo fichas, ¿verdad? También buscando en lugares patentes, construcciones ilegales. Hemos estado trabajando día a día, ¿verdad? Con un montón de reformas que estamos haciendo para implementar y poder traer dinero, ¿verdad? A lo que es a las arcas del municipio. Hemos estado trabajando día a día, ¿verdad? Para que nuestro pueblo tenga el servicio, ¿verdad? Que no se pueda interrumpir. Y buscando maneras de cómo la gente, ¿verdad? Se sienta a gusto, que está muy contenta dentro de nuestro pueblo con esta administración que en 8 meses prácticamente, 14 días que llevamos, se ha repavimentado un montón de caminos, hemos levantado estructuras que estaban en deterioro, facilidades deportivas, centros comunales, y seguimos trabajando de la mano de Dios, ¿verdad? Para levantar una estructura fuerte de carácter de futuro dentro de nuestro pueblo de Moca. ¿Qué tipo de presupuesto, con qué tipo de presupuesto cuenta Moca, alcalde? 10.600.000 ¿Y dólares. cuántos empleados gubernamentales o cuántos empleados municipales, debo decir? 292 empleados Wow. municipales tenemos. Wow. ¿Y tienen guardia municipal también? Tenemos policía municipal, correcto. Ya. A esos efectos, alcalde, ¿de dónde proviene la mayoría de ese presupuesto? ¿Viene de impuestos, patentes? ¿Qué tipo de dinero reciben? ¿Por concepto de qué? Mayormente es lo que... Pues mira, que mayormente patentes municipales, sí. mayormente la patente municipal allí es la que, ¿verdad? Estamos tratando de atraer más comercio de nuestro pueblo, ¿verdad? Mayormente los pueblos van a tener que subsistir de eso Ya. y buscar moverse, ¿verdad? También a crear dependencias municipales. Realmente los municipios son un negocio, hay que ponerlos a producir, ¿verdad? Por muchas décadas yo entiendo que tenemos servicios de maquinaria, que se puede facturar aunque sea un poquito menos, pero de esa manera, ¿verdad? Hacer ver que la gente entiende como los gancheros, los digues, las excavadoras, ¿verdad? Que estos son servicios que se pueden ir facturando y le va a servir al pueblo, ¿verdad? De recaudo y a la misma vez para cuando el equipo se dañe, tú poder tener la opción de comprar otro equipo nuevo para poder seguir dando el servicio a nuestra gente. ¿Qué población tiene Moca, alcalde, más o menos aproximado? Alrededor de 37.900 habitantes. Ya. Y mucha, pensaría que la población de adultos mayores también está bastante alta, ¿verdad? Tenemos bastante, te diría, entre un 40-45% Wow. de adultos mayores dentro de nuestro pueblo. Y las mismas necesidades, amas de llaves, ese tipo de servicio que vienen a requerirle al alcalde. Sí, tipo de amas de llave. Tenemos alrededor de este año, lo que llevamos de administración, se han creado 130 y pico amas de llave. Hemos estado trabajando, ¿verdad? Este servidor ha sido líder comunitario en Moca por 19 años trabajando con las causas. O sea, que conoce las comunidades bien y lo que necesitan. Yo conozco las comunidades, conozco las necesidades, ¿verdad? También hacemos un llamado al gobierno central que nos dé las manos con las carreteras estatales, a lo mismo a los senadores de distrito, a los representantes, ¿verdad? Porque estamos trabajando prácticamente con lo poquito que tenemos, dando la mano a nuestro pueblo, trabajando día a día, ¿verdad? Para que nuestro pueblo se mantenga, ¿verdad? En ese servicio, mantenga vivo, ¿verdad? Realmente hay mucha necesidad dentro de este pueblo, pero con la ayuda de Dios, yo sé que lo vamos a lograr, lo vamos a mantener, ¿verdad? Que el servicio pueda llegar a todos. Alcalde, ese municipio estuvo en manos del Partido Nuevo Progresista por 24 años, me dice, y ahora cambió el Partido Popular, ¿correcto? Estuvo por 36 años bajo la incumbencia del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué cambió ahí? Últimos, ¿Poblacionalmente quizás o hubo un desgaste? ¿Cómo se ve ese cambio quizás en términos de partidista y de pues mira, ideología? Sí, las personas conocen a este servidor, que ha sido un líder comunitario, servidor siempre sin mirar colores. Uh-huh. No he trabajado nunca por partido, siempre he trabajado por el servicio a todos. Y la gente dentro de nuestro pueblo se cansó. Fueron prácticamente los últimos 24 años de un desgaste, donde las carreteras estaban destruidas. Todavía tenemos mucho trabajo. Las facilidades deportivas, no se llegaba donde la gente. La alcaldía era una alcaldía de puertas abiertas del pueblo. Yo estoy prácticamente, a veces comenzamos a las 5 de la mañana, terminamos a las 11, a las 12 de la noche, tocando base con la gente, con nuestro pueblo, ¿verdad? Y
la gente decidió que tenía que haber un cambio, le dio la oportunidad a este servidor, está contentísima con ese cambio, tanto este servidor como la primera dama, estamos ahí mano a mano con nuestra gente trabajando día a día. ¿Cuál ha sido su experiencia estando, obviamente, la legislatura y la gobernación en manos de un partido contrario? ¿Cómo ha sido ese acercamiento, si alguno, o para propósitos de los legisladores, inclusive el alcalde, qué necesita? Vamos a radicar esto, resoluciones, Pues de mira, presupuesto. ¿Ha tenido buena acogida en eso? Pues mira, tengo que ser bien sincero, la deferencia del representante Wilson Román con este servidor Ujú. ha sido siempre bien deferente, ¿verdad? La comunicación. Hago un llamado a los senadores, ¿verdad? Que hagan lo propio por el bienestar de nuestra carretera, por el bienestar del país, ¿verdad? De nuestra gente, en especial en Moca. Que este servidor está dispuesto a trabajar de la mano con ellos para que nuestro pueblo crezca. Y realmente yo lo que pido es poquito, que se hagan a la tarea de las carreteras estatales, a pedir al gobierno central a que nos den los recursos o que ellos busquen los recursos, ¿verdad?, para dar ese servicio, porque están en deterioro lo que son cunetones de hierbo. Nosotros como administración hacemos lo propio, pero no tenemos la empleomanía suficiente para darle mantenimiento a las carreteras municipales y tanto a las estatales. Alcalde, estas propuestas presentadas por la Federación de Alcaldes que parecerían ser impuestos nuevos, ¿cuánta acogida o en la práctica, en la realidad, pudieran verdaderamente eh, añadirle dinero a las arcas municipales o del CRIM o de cualquier otra entidad que se reparta entre los municipios? Pues mira, siendo bien responsable, no he leído el artículo, ¿verdad?, o la propuesta de la Federación de Alcaldes, ya que prácticamente fin de semana estuvimos trabajando duro en unas actividades que tenemos dentro de nuestro pueblo. Ujú. Responsablemente, una vez las lea, ¿verdad?, y recoja el insumo, pues puedo estar haciendo expresiones. Pero si se parece a un impuesto nuevo, ¿las avalaría su señoría? Bueno, después que sea un impuesto, ¿verdad?, que sea de beneficio para el pueblo, ¿verdad?, que tampoco sea Nadie quiere seguir pagar metiendo impuestos, alcalde. Es la realidad, Sí, ¿verdad? Se no, habla de un claro. cargo en el marbete de cerca de $10 y se habla también de un aumento en la contribución para el decreto contributivo de ley 60. Hasta ahora, más o menos esas son las pinceladas, porque ciertamente no se han presentado como tal las medidas en blanco y negro para poderlas analizar, pero eso nos ha adelantado Gabriel Hernández, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy también. Sí, estuve viendo ahorita por encimita, ¿verdad?, el artículo, no pude Sí. recoger el insumo completo. Yo realmente le puedo decir, yo creo, ¿verdad?, en los impuestos, pero que siempre que el impuesto llegue, sea realmente para servicio de nuestro pueblo, no que el impuesto llegue y realmente, ¿verdad?, realmente no Ok, veamos el servicio, ¿me ya. entiendes? Yo realmente soy una persona que creo, ¿verdad?, que si el impuesto llega y el servicio se ve, la gente lo va a pagar con amor. Pero la problemática es que si el impuesto llega y el servicio no se ve, pues realmente pues, nos vamos a mantener siempre en lo que nos hemos mantenido, y realmente podemos ver la mayoría de los estados a la vez de la nación americana que son prósperas porque allí se cobra por todo, ¿verdad? Y se cobra por todo, pero realmente el servicio Pero se ve. ahí quería llegar, alcalde, porque al final del día, hayan los tributos que hayan que pagar en la ley, ¿verdad? Hay un organismo, una entidad que es o debería ser eficiente y quizás no le esté siendo tanto en términos del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales. Y ahora con este asunto de la congelación del inventario, la renuncia del pasado director ejecutivo y todo lo que se ha dado, siempre o lleva tiempo criticándose la figura de esa entidad y su eficiencia en el recobro de lo que los municipios ya tienen derecho sin cambiar nada. Esa estructura la ha visto, la ha podido analizar, está haciendo lo que tiene que hacer, debería hacer más, no está siendo eficiente en el cobro de lo que los municipios necesitan. Pues mira, yo entiendo que por lo menos, ¿verdad?, dentro de estos recobros, a veces hay personas que pagan, a veces hay muchas personas, ¿verdad?, que estos recobros no llegan. Sí. Realmente yo entiendo que el gobierno necesita más personas en la calle identificando áreas que deben pagar, ¿verdad? Hay muchas personas, aquí hay muchas, le voy a decir, prácticamente en el país construcciones ilegales, hay negocios que corren sin patentas, hay muchas maneras que se puede recobrar dinero. Yo realmente, ¿verdad?, Propiedades que las tiran bajo exención que no necesariamente es real. es correcto. Realmente yo dentro de nuestro municipio estamos preparándonos. Yo, ¿verdad?, yo soy proamericano, yo creo en que el sistema crezca, en que nuestro pueblo crezca. Ya. Mi visión es de futuro, ¿verdad? Sí, que sea una ciudad de futuro y que el país nos emule a nosotros. Realmente hay que tocar base, realmente hay muchas fuentes donde puede ir uno a conseguir dinero.
realmente al criterio que quiero ir, ¿verdad? Que ha pasado dentro del país, a veces se ha pensado mucho que todo recae sobre los municipios, ¿verdad? Que a veces todo el municipio es el que tiene que responder y realmente también hay que darle que la gente tenga sentido de responsabilidad también en muchas cosas, ¿verdad? Y de esa manera que el país... Bueno, lo que pasa es que la pues, realidad es que mucho del dinero que llega a los municipios no lo producen ustedes, o sea, no lo cobran ustedes. Ustedes tienen que confiar o de alguna manera, ¿verdad? Quien tiene esa facultad en ley claro, es el sí, Centro de claro, Recaudación de Impuestos Municipales. Ustedes pueden decir, mira, aquí hay 3 casas, por ejemplo, que no son viviendas primeras, que son el second home de alguien, y vayan y mírenlas, o esta construcción o esta remodelación que se hizo, que debería estar pagando un tributo. Eso no necesariamente lo cobra el municipio en muchas instancias, a pesar de que yo entiendo que las patentes de construcción, eso sí lo hace el municipio. Eso sí es una oficina municipal, no necesariamente el CRIM, ¿verdad? Sí, eso Claro. es así. Ok. Planificación. Bien importante que quiero ir es que el dinero siempre llegue y que se le pueda Claro. devolver el servicio a nuestra gente, Ya. ¿verdad? Ese es mi propósito, que entre el dinero y que se le devuelva el servicio a nuestra gente, mejores carreteras, mejores aceras, personas que a veces no tienen los recursos para su casa, renovarle la casita, ¿verdad? Ese es el compromiso de nuestra administración. Pero seguimos trabajando de la mano de Dios, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos acompaña en este camino y vamos a lograr el cometido. ¿Cómo está el asunto de la vivienda, alcalde? Y si se ha impactado también con este tipo de turismo de propiedades, ¿verdad? De alguna manera para lo que son las plataformas estas de alquiler a corto plazo. ¿Se ha visto también algún tipo de proliferación de estas personas adquiriendo propiedades para convertirlas en otra cosa que no necesariamente sea vivienda y que de momento empiece a llegar gente que no llegaba antes a Moca? Pues mira, dentro de nuestro pueblo hay alrededor de 234 Airbnb, es lo que nos ¿En dice serio? ¡Wow! el satélite, es lo que el Ok. satélite nos dijo la última vez, ¿verdad? Ajá. Tenemos alrededor de 734 en lo que el satélite envía entre Aguada, Guadilla, Moca, Isabela, ¿verdad? Ok. Pero en el área de Moca O sea hemos que ha identificado habido alrededor- un derrame hacia allá de lo que está experimentando quizás Rincón, Isabela y toda esa área oeste, Aguadilla y todo eso para allá también. tenemos alrededor de muchas viviendas, ¿verdad? Ujú. Que son Airbnb, ¿verdad? Que prácticamente ha pasado en Moca, ha pasado en el país. Mucha gente se ha movido a esto. Prefiere ser un Airbnb que rentar la casa para coger ¿verdad? Una renta mensual. Claro. Realmente la renta los fines de semana y el fin de semana le produce lo que antes le producía en un mes. Realmente mucha gente se está moviendo a esto. Y realmente, ¿verdad? Pues el país se tiene que ir moviendo y los gobiernos, ¿verdad? Identificar este tipo de áreas para conseguir unos recaudos también. ¿Y el municipio recibe algo de eso o está eso, no llega nada Al, para allá y solamente la al compañía de momento, turismo? al momento no llega nada. Ahí hay una fuente quizás de alternativa para ingresos, ciertamente. Alcalde, agradecido de que estuviera con nosotros en la mañana de hoy. Sé que ¿cómo quedaron esas actividades en el fin de semana? ¿Qué era lo que se celebraba? Sí, pues tuvimos la marciada de Moca, hacían 15 años que esa actividad no se daba. Wow. Este servidor, conociendo la cultura, la tradición de nuestro pueblo, se dio la tarea de volver a refundar y siempre era domingo, pero esta vez lo hicimos desde el viernes 10, sábado 11, domingo 12. Realmente fue excelente, mucha participación. Vinieron gente prácticamente de toda la isla a nuestro pueblo, que es una inyección económica al comercio, ¿verdad? Al turismo, a muchos lugares que se rentan, lo que son las panaderías, que la gente va y compra, el garaje, el fast food, ¿verdad? Se mueve la economía ¿Y de los regresan quizás restaurantes. en una ocasión posterior también? ¿Eso es parte del retorno de la inversión? No, mucha gente contenta, no habían venido a Moca nunca y conocieron nuestro pueblo, Claro. quedaron encantados, vieron gente y que no querían irse de San Juan. Quedaron gente de San Juan, de Humacao, Carolina, de muchos puntos de la isla, ¿verdad? Que quedaron encantados. Eso fue en la hacienda Sueños Cumplidos, un lugar hermoso a la orilla del río, espectacular, tuvimos fangazo. De verdad fue un éxito. Nos visitaron alrededor de 5 o 6 mil personas nuestro pueblo este fin de semana. Qué bien. Excelente por eso, alcalde. Ciertamente esas son las cosas que nutren, ¿verdad? El interés por visitar los municipios y ese tipo de turismo interno que es tan importante y tan integral para los servicios indirectos inclusive y al final el tipo de turismo que requerimos, que no es de una vez cada par de años. Agradecido que estuviera con nosotros, alcalde. Mucho éxito.
Gracias a ustedes por la Bueno, oportunidad. Bendiciones. el alcalde Efraín Barreto, de allá del municipio de Moca. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López.